Maleni Deyanira Castro González nos presentará su conferencia El fantasma de la Guerra Fría. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Maleni Castro y voy a presentar la ponencia de la Guerra Fría. Bueno, el fantasma de la Guerra Fría. Lo que acaban de escuchar es una alarma antinuclear. Esta alarma definió la mitad del siglo XX en buena parte del mundo. Antes de comenzar, quiero dar la definición de los dos conceptos que quiero presentar. Uno es el fantasma. Según la RAE, el fantasma en su sexta acepción es una amenaza de un riesgo inminente o temor a que sobrevenga. Y Guerra Fría tiene varias acepciones, pero el término fue acuñado primero por George Orwell en 1945 en un artículo titulado Usted y la bomba atómica, y retomado por Bernard Baruch, consejero del presidente Roosevelt, quien lo utilizó en un discurso en el Congreso de Estados Unidos en 1947. También lo popularizó el editorialista Walter Lippmann en una columna en el que él afirmaba que la Guerra Fría es un conflicto en el que no se llegan a confrontar, solo están amenazándose entre sí y no hay una confrontación directa. Entre los antecedentes, lo primero que hay que saber es que para la Guerra Fría el antecedente directo es el descubrimiento de la radiación, que es un tipo de energía, una reacción nuclear de descomposición espontánea de un núcleo inestable de un átomo que genera mucha energía, grandes cantidades de energía. La radiación fue descubierta por el científico francés Henri Becquerel al observar que el uranio emitía fluorescencia de manera natural. También Pierre y Marie Curie, el matrimonio, descubrieron varios elementos radioactivos como el radio y el plutonio. El plutonio posteriormente sería usado en armas, en ojivas nucleares. Esta información sobre las reacciones de fisión y fusión nuclear y la radiación fue difundida comúnmente en el siglo XX, en boletines, en la televisión, en comerciales, incluso sobre cómo protegerse ante un inminente ataque nuclear, obviamente. Otro antecedente que hubo fue la Revolución Rusa, que fue en 1917 un conflicto que se dio donde derrocaron a la monarquía de Rusia y empezaron una serie de reformas y una serie de huelgas y protestas. Posteriormente derivó en una guerra civil entre los bolcheviques y los mencheviques, que eran bolcheviques la mayoría y los que querían el comunismo, mencheviques la minoría y los que querían el capitalismo como sistema para Rusia. Pues obviamente ganaron los bolcheviques y asesinaron a la familia real. Esto causó un impacto porque había países que ya habían adoptado el capitalismo desde el siglo XIX en Europa, y Estados Unidos obviamente no quería que este sistema se expandiera por el mundo, cosa que Lenin había querido y soñado desde un principio. Entonces fue cuando empezaron así como a
con esta tendencia a satanizar, bueno, por así decirlo, al comunismo y empezar a rechazar el sistema y a crear propaganda en contra de este mismo. Y pues el otro antecedente más inmediato y más importante es la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto, Rusia y Estados Unidos no se enfrentaron entre ellos, pero tenían ciertas diferencias ideológicas, políticas y económicas, precisamente por la cuestión de la Revolución Rusa, en donde al final se estableció el comunismo como sistema político y económico en Rusia. Durante la Segunda Guerra hubo varias cosas que ocurrieron. Primero, son las primeras bombas atómicas que cambiaron la forma de concebir una guerra en el imaginario colectivo. Pues la primera bomba que existió fue en 1939. De hecho, se tenía la sospecha desde el gobierno de Estados Unidos que los nazis estaban tratando de crear un arma muy poderosa y de destrucción masiva, pero posteriormente, cuando invadieron Berlín y buscaron en oficinas del partido nazi y en búnkers, no se encontraron ningún archivo que diera indicios de que Alemania estuviera creando una bomba de esas características, pero a pesar de todo esto, Estados Unidos no se detuvo ahí y bombardeó Japón en 2 ocasiones, el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y 3 días después, a pesar de la rendición de Japón inminente, arrojaron el 8 de agosto de 1945 en Nagasaki la segunda bomba, la primera de uranio y la segunda de plutonio. La detonación de ambas bombas, bueno, de las 3 bombas, hizo que la Unión Soviética por su parte tomara su distancia y se pusiera a pensar seriamente en su propio armamento. Y fue así como el 29 de agosto de 1949 detonaron la RDS-1, la primera bomba atómica de la Unión Soviética. El proyecto estuvo a cargo de Julie Harrington. También durante este conflicto se dieron 2 eventos, el Plan Marshall, que es un plan en el que Estados Unidos pagó a Europa para reconstruirse, pero de esta forma Europa quedaría debiéndole a Estados Unidos dinero y obviamente pues tendrían que aplicar políticas que le convenían a Estados Unidos en Europa para empezar a saldar la deuda, aunque saldar la deuda no le convenía realmente a Estados Unidos por la lógica del capital en la que prefieren que le sigan debiendo para seguir disponiendo dentro de las leyes de Europa. También se llevó a cabo la doctrina Truman, que es la que promueve el tipo de cambio internacional con el dólar. O sea, en lugar de que la gente, bueno, los países cambien en su moneda nacional, el dólar es el tipo de cambio en el que deben cambiar pues los productos y en el mercado internacional. Actualmente se está viviendo un momento en el que algunos países, principalmente en Oriente, esta doctrina se está rechazando y están haciendo el mercado cambiario en sus países con su propia moneda nacional, promoviendo una regionalización del mercado en lugar de la globalización que proponían los estadounidenses. Por ejemplo,
el 12 de marzo de 1947, Truman se presentó ante el Congreso de su país y pronunció un discurso. Cito: "Creo que la política de los Estados Unidos de América debe ser apoyar a los pueblos libres que están resistiendo intentos de agresión de minorías armadas o presión exterior". Fin de la cita. También quiere decir esta doctrina que Estados Unidos está obligado a remover el comunismo incluso de su propio continente y de los lugares donde la gente, bueno, donde ellos tengan algún tipo de conveniencia, porque pues la teoría suena muy bonita. Lo primero que hicieron fue dar apoyo inmediato a Grecia y a Turquía porque se encontraban muy cerca de la Unión Soviética, presentando unos 400 millones de dólares para hacer una especie de blindaje o, como ellos lo llamaron, contención, para evitar que el comunismo se esparciera por Europa y ellos fueran los únicos capitalistas, haciendo que el capitalismo cayera como sistema económico. También se firmaron los tratados o acuerdos de Bretton Woods, unos 44 países que incluso muchos de ellos eran todavía colonias europeas, la mayoría del Caribe, de América Latina, firmaron estos tratados en los que se acordó que el tipo de cambio en todo el mundo debía ser el dólar. Esto sucedió el 22 de julio de 1944. Por eso actualmente para hacer intercambio comercial en todo el mundo o en gran parte del mundo se estipula el dólar como moneda. También se estipula que Estados Unidos debe algo así como guardar el oro de los países y cambiarlo por dinero. Una onza de oro vale de hecho $35 según el acuerdo, pero se cree que Estados Unidos tiene mucho menos oro del que originalmente había guardado. En 4 de octubre de 1945 se abre un espacio de diálogo entre los países, de acuerdos para evitar que llegaran a la confrontación militar. Esto fue la Organización de las Naciones Unidas, que actualmente todavía existe como sistema de gobierno, bueno, como sistema de diálogo y de acuerdos entre los países del mundo. También después se conformaron dos bloques, el comunista y el capitalista. Geográficamente el capitalista se estableció en Occidente debido a la ubicación del propio Estados Unidos y de las naciones europeas que apoyaban este sistema, y el comunista en Oriente, con varios países que lo apoyaban, entre ellos China, Corea del Norte, que de hecho también por eso fue la Guerra de las Coreas. Se disputaron el territorio y se lo dividieron entre dos, y el norte le perteneció a Rusia por la cercanía y el sur a Estados Unidos. Con la doctrina Marshall y la política de Stalin para expandir el comunismo al mundo, empezaron los conflictos en la propia Alemania, y fue en un momento Estados Unidos alentó al occidente de Alemania para invadir el oriente de Alemania y volver a unificarse, y fue cuando los rusos levantaron el telón de acero, la cortina de acero, el muro de Berlín. Aquí es donde algunos piensan que inicia oficialmente este conflicto de la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país que más sufrió y durante la mitad del siglo XX fue Alemania. Es básicamente esa división. El occidente perteneció a tres países: Inglaterra,
Francia y Estados Unidos, y el oriente perteneció totalmente a Rusia, quedándose Rusia con la capital, Berlín, porque pues lo invadieron primero. Es curioso, por ejemplo, con la situación actual donde desde la campaña el presidente actual de los Estados Unidos ha impulsado la construcción de un muro, porque antiguamente en el siglo XX, después del muro de Berlín, los estadounidenses catalogaron el muro como el muro de la vergüenza y señalaron que los muros no deben existir. Es contradictoria esta época con respecto a lo que vienen predicando desde el siglo XX. Pues la guerra de Corea, como ya he mencionado, es un conflicto que viene gestándose desde la Segunda Guerra Mundial con la incursión de Japón a tierras coreanas, pero duró desde 1950 a 1953, apoyado el norte por la Unión Soviética, implantando el comunismo, y Estados Unidos apoyando al sur. Una de las guerras más sangrientas del siglo XX, que terminó con un país que está dividido hasta la fecha y que incluso siguen teniendo sus roces de vez en cuando hacen pruebas nucleares o los jefes de Estado se mandan indirectas de un lado para otro. Como parte de la doctrina Truman se hizo propaganda en Estados Unidos contra el comunismo, poniéndolo como algo pues satanizado, un terror inminente, un peligro, porque ellos decían que su propio pueblo iba a llevar la libertad al mundo desde el Destino Manifiesto, y que el comunismo iba a traer la dictadura. Incluso esto se sigue replicando actualmente, porque a Rusia se la sigue viendo de la misma forma y han catalogado incluso a Putin de dictador cuando ha sido electo, las veces que ha sido electo democráticamente. De hecho, pues ahí hay algunos ejemplos de propaganda de los múltiples que se dieron durante todo el transcurso de la guerra. En la Unión Soviética fue similar, y de hecho el arte en la Unión Soviética se dice en la visión occidental que fue más que nada impulsada por el socialismo y para mostrar una visión ideal de ese sistema y de la lucha del obrero y de pues la vida ideal de un socialista. Así que mucha propaganda estuvo reflejada más que nada en las artes visuales. Incluso actualmente se sigue haciendo propaganda negativa en Rusia en contra de Estados Unidos, como podemos ver aquí sacado de Sputnik, una propaganda del medio Sputnik, una propaganda que hicieron en donde acusan a Trump de traer de vuelta la Guerra Fría, aunque bueno, yo creo que es algo que nunca acabó. El concepto de la era atómica surge en los años 50, y esto es debido más que nada a que la gente creía que pues la energía nuclear iba a sustituir al combustible fósil, y el futuro iba a avanzar, íbamos a llegar al espacio y a colonizar. Pero poco después descubrimos que, bueno, el mundo descubrió que esto podría ser muy peligroso porque no se le daba un tratamiento adecuado. Y llegamos, por ejemplo, a los movimientos pacifistas que pedían el desarme y se negaban a que hubiera una guerra nuclear.
y también el Boletín de Científicos Atómicos creó el Doomsday Clock, o el reloj del fin de los tiempos, que actualmente este año llegó a 2 minutos de una guerra nuclear, según se dice que si llega la manecilla a la medianoche es que el conflicto ya es inminente. O sea, prácticamente las bombas ya están encima de nosotros. La guerra de Vietnam fue otro de los conflictos de esta poco fría guerra fría, porque también de eso se trató, que hubo conflictos, confrontaciones entre estas potencias, pero a través de países más pequeños. Por supuesto, también en Latinoamérica sucedió con la Guerra Sucia en México, que acabó con el Partido Comunista Mexicano, y el golpe de Estado de Pinochet el 11 de septiembre de 1973, en donde Estados Unidos intervino contra un gobierno comunista electo democráticamente. En la década de los 80, la era atómica llegó a su fin por la explosión de la planta nuclear de Chernobyl. Esto hizo que la gente entrara en paranoia nuclear y decidiera ir a marchar en contra de que se usara ese tipo de energía, porque causó más problemas que beneficios en todo ese trayecto de la Guerra Fría, y pues las consecuencias se veían reflejadas en esta ocasión. También en los 80 surgieron dos personajes, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, presidente de Estados Unidos y primer ministro inglés respectivamente. Ellos impulsaron las políticas neoliberales que hasta la fecha nos siguen afectando. Curiosamente, en la actualidad la primer ministra de Inglaterra y el presidente de Estados Unidos impulsan políticas contrarias, que es, en lugar de apertura de los mercados, cerrarse a los mercados, y una política de proteccionismo en sus propios territorios. Posteriormente, la URSS se empezó a desintegrar por diferencias que había entre el presidente de la URSS y el ruso, quienes pues impulsaron en cierto modo dos políticas también de apertura neoliberal, y después de tantos actos de corrupción que habían sucedido, empezaron a empobrecerse y a desintegrarse en varios países, incluso países que ya estaban conformados se desintegraron en países más pequeños, como es el caso de Yugoslavia. Pero con la caída del muro de Berlín, toda la Unión Soviética se desmoronó. Fue un acto más que nada simbólico, porque las tensiones entre esas potencias todavía persisten y todavía existen. Y en la cultura popular obviamente tuvo mucho impacto esto, lo vemos reflejado en películas, series, en animaciones, en cómics, incluso en los videojuegos, como es el caso de Fallout, que se centra en un futuro postapocalíptico después de un holocausto nuclear. Actualmente las tensiones que estamos viviendo, la Guerra Fría continúa, y pues seguimos viendo cómo países se disputan, países pequeños, y tratan de impulsar golpes de Estado, como es el caso actual en Venezuela, donde Estados Unidos impulsa a la oposición y Rusia impulsa al gobierno que está constitucionalmente establecido. Y dividen a la población entre sus propias facciones. Pues vamos a ver en qué resulta esto, a ver si no nos caen las bombas pronto. Bibliografía. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, por lo que entendí, tú sigues planteando que la Guerra Fría va encaminada al conflicto entre Rusia y los Estados Unidos. Aunque yo me quedaría un poco más o con la idea de que el conflicto que existe actualmente es entre Estados Unidos y China, y obviamente sería herencia de esa Guerra Fría, ¿no? Quizás por lo mismo que vemos, ¿no? Que China ya se consolida como una superpotencia, con países que dependen completamente de él económicamente. Sí, por ejemplo está Brasil o
o todos los países que formarán parte de este llamado collar de perlas, ¿no? Una ruta de la seda comercial que planea mover toneladas de dinero. En ese caso yo diría que si existe una nueva guerra fría, sería de Estados Unidos y los chinos, pero obviamente los rusos están del bloque chino, o no sé si lo podríamos decir un bloque doble, ¿no? De Rusia y China. Ese es mi comentario, no sé si… Sí se escucha aquí. Bueno, en ese caso, sí, en sí la Guerra Fría, la propaganda fue entre Rusia y Estados Unidos, pero hay que recordar que sí existían dos bloques, el comunista y el capitalista, conformado por varios países. En este caso sí, la Guerra Fría se centra más que en lo militar, como fue en el siglo XX, en el desarrollo de armamento y en muestras de bravuconería entre ambas superpotencias. Sí, es una guerra económica entre Estados Unidos y China y se está viendo, bueno, los mercados mundiales se están viendo afectados. En todo caso, Estados Unidos sigue queriendo rivalidad con Rusia por una cuestión casi de nostalgia, porque el presidente actual de Estados Unidos ha expresado que le gustaría volver a esos tiempos en los que todo era bonito, en los años 50, al pleno inicio de la Guerra Fría. En todo caso, sí, actualmente China es la que tiene el poder más bien económico y sí se están enfrentando, pero en una cuestión económica, en los mercados. Esa es una parte de la Guerra Fría, actualmente, como dices.